Buenas tardes. Vamos a comenzar en realidad esta va a ser la primera lección, en serio, así del curso de verdad y certeza, quinta sección. Eh, Quiero compartir pantalla para que comencemos a conversar de las cuestiones que tenía previstas para este día de lluvia. Eh, Como les había indicado, el curso está organizado en tres grandes unidades, de las cuales hay dos que son las que vamos a concentrar la atención. La tercera no sé si vamos a alcanzar a ver mucho, pero quería antes de entrar directamente en esa primera unidad y después poder seguir, considerar con ustedes un problema sistemático, o una familia de problemas sistemáticos en realidad, que han tenido una importancia histórica muy grande para gran parte de las discusiones acerca de el conocimiento, la verdad y la naturaleza de la ciencia en los siglos posteriores. Y este es el problema escéptico. ¿Mm? Eh, Escéptico eh, es una expresión, viene del griego, skeptikos, eh, que designa a quien pone en cuestión o quien pone en duda el conocimiento que tengamos sobre algo. Se dice en filosofía que alguien tiene una posición escéptica porque esa persona eh, pone entre paréntesis o cuestiona o duda de que tengamos realmente conocimiento o creencias justificadas acerca de algo. Un escéptico puede ser un escéptico, podemos decirlo así, un escéptico local es un escéptico que está poniendo en cuestión nuestro conocimiento respecto de un área específica y no de otras. ¿Bien? Uno puede ser escéptico, por ejemplo, respecto del conocimiento moral. Uno puede ser escéptico respecto de nuestro conocimiento histórico. Uno puede ser escéptico, etcétera, ¿no? O sea, esto es un escéptico local es alguien que está cuestionando, está criticando eh, cómo es que nosotros tenemos acceso confiable a cierto tipo de hechos. Y cabe también una posibilidad mucho más radical que esta, que es un escepticismo global. El escéptico global no está poniendo en cuestión un área específica, no está diciendo, mira, en realidad nosotros tenemos un conocimiento perfectamente aceptable, tenemos un acceso epistemológicamente confiable acerca de, por ejemplo, los hechos físicos. Pero cuando se trata de las cualidades estéticas, por ejemplo, el hecho de que algo sea bello, ahí sí que no, realmente estamos en problema, porque eso sí que no tenemos acceso, ¿no? Bien, eso es una forma de escepticismo local y que depende de ciertas consideraciones específicas respecto de algún área, algún dominio específico de hechos o entidades de los cuales se trate. El escepticismo global, en cambio, es mucho más radical y tiene que ver con una puesta en cuestión de todas nuestras capacidades cognitivas o epistémicas para acceder a la realidad de manera general. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces cuando hablamos aquí del problema escéptico? El problema escéptico es que en el siglo XVII eh, surge eh, un cuestionamiento global acerca de nuestras capacidades epistémicas. El texto donde esto sucede o se muestra de la manera más obvia y más clara son las obras de Descartes, el discurso del método y las meditaciones metafísicas, que ustedes van a tener que leerse, por lo menos las meditaciones metafísicas 1 y 2. ¿Se acuerdan que les dije que convenía que se leyeran eso? Bueno, porque es lo que vamos a estar comentando ahora, ¿no? El tipo de argumentación que Descartes presenta en particular en la meditación primera, con la cual parte las meditaciones metafísicas, la verdad es que no es nuevo. Era un tipo de argumentación que ustedes encuentran en la antigüedad clásica. Es el tipo de escepticismo, además, que él desarrolla,
es un tipo de escepticismo que en la literatura se conoce como escepticismo académico, ¿no? Eh, Porque una de las variaciones de la academia fundada originalmente por Platón, hacia el siglo primero, segundo antes de Cristo, a ver, sí, primero y segundo antes de Cristo, tuvo un giro escéptico, y el tipo de argumentaciones que aparecen aquí son argumentaciones que habían sido inicialmente desarrolladas por esos filósofos, ¿no? Ahora, claro, Descartes efectivamente propone ciertas líneas de argumentación que no son nuevas en la historia de la filosofía, pero lo que sí es nuevo en la historia de la filosofía es el impacto, el puesto sistemático que este cuestionamiento tiene en la obra de Descartes. O sea, Descartes no es un escéptico. Descartes no tiene como finalidad eh, disolver el conocimiento humano, colocarnos, por decirlo así, en una situación de duda completa. Eh, Perdón, una pregunta de Francisca Marino. No entiendo la diferencia entre escepticismo local y global. El escepticismo local es un escepticismo que se refiere a nuestro conocimiento de un área específica de conocimiento. El escepticismo global no está restringido a un área específica de conocimiento, sino que abarca todo nuestro conocimiento sobre el mundo. Esa es la diferencia. Global porque, bueno, porque es todo, ¿no? Y el otro local porque es una cosa restringida. Esa es la diferencia. Eh, Bien, entonces, Descartes no era un filósofo escéptico. Descartes tenía una enorme confianza en la razón humana. Él mismo es un filósofo que eh, hizo contribuciones muy importantes para el surgimiento de la ciencia moderna, para el surgimiento de la ciencia física. Piensen ustedes que, a ver, el discurso del método es de 1637. En esos mismos años está Galileo. Esto antecede por unos 40 años más o menos a las contribuciones de Newton. Eh, Descartes también es famoso por haber desarrollado en matemática una manera de tratar problemas geométricos con herramientas algebraicas. Entonces, ustedes recordarán del colegio que hablan de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Bueno, eso es por Descartes. Bueno, o sea, esa idea, por decirlo así, de que vamos a describir una curva, por ejemplo, como el conjunto de todos los puntos que satisfacen ciertas condiciones y que podemos localizar en dos ejes, esa idea es de Descartes. Entonces, yo en vez de tener una figura geométrica, lo que tengo es una ecuación, que es algo que debe satisfacer cada uno de los puntos que establece, por así decir, la curva en cuestión. Bueno, esa idea es una idea que inventó Descartes, ¿no? O sea, ha sido importante este. Bueno, Descartes tuvo mucha importancia para el surgimiento de la ciencia moderna. Diría, está al mismo nivel que Galileo, que Newton, que Gassendi, que estos autores. Eh, Sin embargo, cuando él propone su concepción general del mundo, lo que está en las meditaciones metafísicas y también en parte del discurso del método, eh, el punto de partida de Descartes es plantear la duda escéptica. Esto es, presentar un cuestionamiento general a nuestro acceso al mundo. Eh, la idea de Descartes, ¿cuál es? Bueno, en principio, lo que está inclinado a pensar ordinariamente cualquier persona es que aquello de lo cual nosotros tenemos la certeza más completa o más fuerte, aquello de lo cual tenemos evidencia más notoria acerca de cualquier cosa, es la evidencia que nos entregan los sentidos, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, ayer vi un chupacabras, y ustedes a lo mejor dicen, bueno, vamos a ver si es creíble o no es creíble, etcétera, etcétera. Pero es distinto si ustedes ven un chupacabras, digamos, y se enfrentan al chupacabras, sale el chupacabras, y tienen que enfrentar una pelea, digamos, así, vete chupacabras, etcétera. Entonces, en ese caso, ustedes tienen una evidencia perceptiva del chupacabras que es distinta si alguien les cuenta en fin, que alguien vio alguna vez un chupacabras, ¿no? Entonces, nuestra concepción normal, ordinaria, es que lo que nos, eh, lo que nos
lo que nos interesa, lo que nos muestra los sentidos, goza de mayor evidencia. Javiera Rivera tiene la pregunta de qué buscaba presentar. Descartes, bueno, Descartes en realidad lo que estaba buscando en las meditaciones metafísicas era una reconstrucción racional de la ciencia humana completa. Cuando él escribe el discurso del método, es el método para conducir la razón para examinar cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, voy a hablar de esto un poco más adelante también, pero la duda escéptica es un momento en esto. Es una duda metódica, porque es, por decirlo así, asumir un punto de vista que parte cuestionándolo todo para salir de ahí y reconstruir el conocimiento humano desde sus principios más básicos en bases que sean completamente indubitables. ¿Ah? Bueno, entonces, como digo, nuestra concepción de sentido común es que lo que nos resulta más firme es lo que nos muestran los sentidos, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer Descartes es atacar esa idea, diciéndonos, no, viejito, tú estás completamente equivocado. Los sentidos no nos entregan información confiable. Es más, nada de lo que tú has llegado a conocer en virtud de los sentidos lo conocemos realmente. Eh, la información que nos entregan los sentidos o que nos han entregado los sentidos en el pasado no es la base del conocimiento humano que tú estás suponiendo que deberíamos tener. ¿Bien? Francisco Marino, veo tu pregunta, esperemos un poquito para que desarrollemos esta idea, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Bueno, Descartes razona, eh, Daniela Ibarra, ¿quién planteaba que los sentidos eran confiables como evidencia? Todo. Es la tesis ordinaria que tú encontrabas en toda la tradición filosófica, es lo que tú encuentras en Aristóteles, es lo que tú encuentras incluso en Platón, digamos, aunque claro, la realidad que te muestra, el grado de realidad que te muestra los sentidos es inferior que la realidad de la forma, pero Platón por sí mismo no es que desconfíe de los sentidos, y lo mismo pasa después en toda la tradición filosófica occidental hasta ese momento, salvo estos escépticos antiguos que eran unas señoras raras, ¿no? Eh, Vicente Miranda dice, sería como reconstruir los conocimientos desde una verdad que nadie cuestiona. Claro, sí, efectivamente sería reconstruir los conocimientos partiendo de una base que nadie puede cuestionar. ¿Ven? Es tan obvia, tan fuerte, tan evidente. La legitimidad de ese conocimiento es tan transparente para cualquier persona que se acerque a comprenderlo que no hay ningún cuestionamiento que hacer. ¿Bien? Pero nuevamente les pido que esperen para que veamos este asunto. Entonces, eh, el razonamiento de Descartes es el siguiente. Si uno tiene una fuente de información y esa fuente de información nos ha engañado en algún momento, bueno, entonces lo que es razonable hacer es que uno sea desconfiado respecto a esa fuente. Pongamos el caso de un testimonio, ¿no? Si yo tengo un amigo, entonces el amigo me entrega información, digamos, y me dice, no, si no sabéis nada, si anoche yo estaba caminando por la calle y me encontré con un chupacabras. Y peleamos, pero después nos hicimos amigos. Y nos fuimos a tomar unas cervezas a un bar. Y es re simpático el chupacabra, era bueno para la talla. Bueno, bien, supongamos que otras veces, si el tipo me mintió, digamos, una vez, bueno, yo ya sé que cualquier cosa que, salvo que sea algo para la cual yo tengo evidencia independiente, lo razonable es que yo no le crea, digamos. O, en fin, yo diga, en principio tengo que recibir información adicional para creerle a este tipo, ¿verdad? Eh, Aranza Almendral dice Pedrito y el lobo. Claro, sí, si Pedrito el lobo dice, viene el lobo y es mentira, viene el lobo y es mentira, entonces recién viene el lobo, dijo, ¿por qué te tengo que creer? Digamos, si tú antes has mentido. Entonces, Descartes lo que dice es decir, mira, estamos buscando una base de conocimiento que sea perfectamente evidente, respecto de la cual no quepa ninguna posibilidad de duda. Eso es lo que estamos buscando para la reconstrucción del conocimiento, una base completamente sólida. Y sucede que lo que nos muestra los sentidos
ha sido en muchas ocasiones engañoso. Hay muchas ocasiones en el pasado en que nosotros hemos sido engañados por nuestros sentidos. Entonces hemos visto un objeto, por ejemplo, a cierta distancia, y hemos pensado que es agua, y en realidad es un espejismo. O hemos visto un objeto o algo que se encontraba lejos y pensamos que era una persona, y en realidad era un edificio que estaba muy lejos. Eh, en muchas ocasiones los sentidos nos han engañado. Hemos visto, por ejemplo, que cuando coloco un palo, por ejemplo, en el agua, el palo se ve como si estuviera quebrado. Y en realidad no está quebrado, se ve así. Pero entonces, los sentidos nos han engañado muchas veces en el pasado. Por tanto, dado que la información que nos entrega los sentidos sobre el mundo, en muchos casos, ha resultado falsa, no, por decirlo así, exacta o correcta, estamos en esta situación. Lo razonable es que nosotros debamos suspender el juicio respecto de ello. Así también, en fin, los sentidos me entregan información como que hay una mesa en esta habitación, pero como en ocasiones anteriores los sentidos me han mostrado algo como si fuese así y no es así, entonces lo que es racional para una persona, sostiene Descartes, es que no acepte de buenas a primeras lo que le muestran los sentidos, sino que espere buscar una confirmación ulterior. ¿Okay? Eh, no solamente eso. Descartes dice, hay una segunda, esa es una razón por la cual nosotros tenemos que desconfiar de la evidencia de los sentidos. Los sentidos no nos entregan conocimiento. Es así de fuerte, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos conseguido, la información que hemos obtenido por los sentidos, o que hemos obtenido de gente que la ha obtenido de los sentidos, o lo hemos obtenido de gente que la ha obtenido de gente que la ha obtenido de los sentidos, son cosas de las cuales no podemos contar para la reconstrucción completa de la ciencia. ¿Bien? Descartes se nos da lo siguiente, el segundo punto, ¿no? El primero es que los sentidos nos han engañado. Noten ustedes que eh, es una experiencia que ha tenido casi todo el mundo, no sé si todos ustedes, no, a mí me ha pasado, ¿sí? Que uno ha tenido sueños muy vívidos en los que uno ha tenido una experiencia que cuando uno está soñando es tan vívido el sueño que uno no tiene claro si está soñando o no. Y uno entonces tendrá la experiencia, no sé, que tiene la experiencia como que está siendo perseguido, por ejemplo, por un monstruo, y en el momento se despierta y dice, ¿verdad que era un sueño? Y entonces, bueno, bien. Esa experiencia es una experiencia que hemos tenido muchas veces. Entonces, dice Descartes, si uno cuando está soñando no es capaz de darse cuenta de que uno está soñando, porque no es capaz de distinguir que la experiencia que está teniendo ahí mientras sueña es sueño y no una experiencia consciente, eh, ¿cómo saber si ahora lo estamos soñando? Si todos ustedes aquí que están asistiendo a esta, en fin, lección de verdad y certeza, en realidad están soñando de que tienen una lección de verdad y certeza en donde les hablan de que a lo mejor están soñando, de que, y en realidad todo esto es sueño. Y uno entonces despierta y dice, oh, estaba soñando que tenía una clase de verdad y certeza. ¿Okay? Bueno, entonces, si nosotros hemos tenido experiencias onírica, soñando, que nos parece como si tuviera una experiencia consciente, bueno, entonces quiere decir que podríamos ahora estar teniendo una experiencia onírica, estar soñando ahora, y aunque nos parece tener el mismo tipo de evidencia que tenemos cuando estamos conscientes, realmente no la poseemos. Es más, Descartes, o sea, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí va, quizás ustedes va un paso más allá de lo anterior. No es que algunas veces los sentidos nos han engañado, es que realmente en ninguna circunstancia estamos nosotros en condiciones de discriminar la situación en donde la experiencia que estamos teniendo es una pura imagen o reconstrucción ilusoria de nuestra mente de casos en donde estamos teniendo una experiencia consciente. Y el tercer punto, por decir, Descartes plantea estas tres razones por las cuales tenemos que desconfiar de los sentidos. Es lo que él llama la duda hiperbólica. Hiperbólica porque es una hipérbola, porque es exagerada, digamos, ¿no? Pero dice, bueno, por último, dice Descartes, eh, podría existir un genio maligno
O sea, una criatura, una entidad inteligente, mala, que se goza en engañarnos y que es suficientemente poderosa para producir en nosotros ilusiones como si estuviésemos teniendo la vida que estamos teniendo ahora, cuando en realidad nada de esto sucede. O sea, incluso Descartes en ese punto dice, bueno, este genio maligno incluso podría engañarnos a nosotros y hacernos pensar que una verdad aritmética simple es tal como nos parece que es, cuando en realidad no es así. Podríamos cometer errores de cálculo aritmético elemental, entonces pensar que, no sé, que 1 más 3 es 5, cuando es 4. Y nosotros estar seguros, no sé, es más 5. No, hijo, nunca fue, te engañó el genio maligno, hijo. Se te cruzaron los cables, algo te hizo el genio maligno y tú estás convencido que es uno, es 5. No, no es 5, viejo. Estabas equivocado. Bueno, eh, entonces, la hipótesis del genio maligno, ya la última hipótesis, eh, aunque va al mismo punto, es que la situación en la cual nos encontramos es que nosotros creemos tener evidencia acerca de hechos del mundo en virtud de lo que nos muestran las experiencias que tenemos ordinariamente, de, en fin, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que leemos, etcétera, etcétera. Pero es coherente, podríamos tener exactamente esas mismas apariencias, esa misma evidencia, si es que no estuviésemos observando, teniendo contacto cognitivo, epistémico con las cosas que parecen mostrarnos. Yo me parece que estoy ahora, por ejemplo, conversando con ustedes en una clase de verdad y certeza, y lo sé porque estoy teniendo cierto tipo de experiencias auditivas y visuales, pero si yo estuviese siendo engañado por un genio maligno en este momento, eh, tendría, el genio maligno podría generar en mí exactamente las mismas impresiones. Por tanto, realmente no tengo certeza de que estoy ahora haciendo una clase de verdad y certeza hablando con ustedes en una sesión de Zoom, porque, porque esta misma evidencia que estoy yo teniendo ahora, que me hace creer que estoy haciendo una clase con ustedes en una sesión de Zoom, es la evidencia que yo tendría si es que un genio maligno me estuviese engañando. Esa es la idea central que plantea Descartes. Por tanto, la conclusión es que no sabemos nada de lo que nos muestran los sentidos. No sé si hay una mesa en esta habitación, no sé si este es un computador sobre el, en fin, que estoy ocupando para conversar con ustedes, no sé si afuera está lloviendo o está nublado, qué sé yo, no sé siquiera si tengo un cuerpo, porque la evidencia que yo tengo de que tengo un cuerpo es evidencia que yo he recibido a partir de los sentidos. Y si debo desconfiar de los sentidos, ni siquiera sé que tengo un cuerpo. Eh, Bien, entonces veo algunas de sus preguntas. Andrés Palma pregunta si hay grupo de WhatsApp. Ni siquiera sé cómo hacer un grupo de WhatsApp, Andrés. Felipe Carrasco, el ayudante, quedó encargado de ver si lo hacía o no. Pero yo, no me pidas así ese tipo de cuestiones, ¿ok? Francisca Marino, no entiendo si es que cuando estamos observando las cosas cambian para el propósito del genio maligno, si tiene que ver con el punto de que no se puede distinguir si es un sueño. No, la idea sería una criatura, una entidad que sea tan poderosa, que sea capaz de manipular, por ejemplo, tu mente, de la forma en que sea, de manera que a ti te parezca como que estás teniendo una experiencia consciente cuando en realidad no la tienes. ¿Ya? Yeran Almendares pregunta, no entendí lo del genio maligno. Bueno, en fin, es lo que estamos diciendo, una entidad que sea suficientemente poderosa para generar en nosotros una ilusión. Hay, bueno, hay montones de hipótesis escépticas en este estilo de las que plantea Descartes, que son las que ustedes van a ver en la meditación primera. Pero, por ejemplo, una contemporánea que fue propuesta originalmente por Robert Nozick en un libro del 74, aunque para otros propósitos, pero que la hizo más popular es Hilary Putnam, un filósofo americano, en un libro del año 81 que se llama Reason, Truth and History, que se llama El argumento de los brains in a vat, así lo denomina. Eso significa literalmente algo así como cerebros en una tina o cubeta, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Es una variación del genio maligno, ustedes van a ver, pero con una cosa como más, tinte más de ciencia ficción. Dice entonces Putnam. Dice, supongamos que, supongamos que anoche un grupo
de neurocientíficos, muy malos, digamos, pero así completamente, en fin, perverso. Eh, Cuando yo estoy durmiendo profundamente, ven anestesiado, me llevaron a un laboratorio clandestino. En ese laboratorio, cuando estaba yo perfectamente sedado, han extraído mi cerebro. El resto de mi cuerpo lo tiraron a la calle, no sé, lo picaron en pedacitos y se lo entregaron a los perros para que se lo coman. Y mi cerebro lo han metido en una tina donde las células de mi cerebro, las neuronas, tienen nutrientes suficientes para seguir viviendo. Así. Y conecta los nervios eferentes y aferentes del sistema nervioso central a una supercomputadora que es capaz de simular el tipo de estímulos electroquímicos que nosotros tendríamos si estuviésemos teniendo una experiencia consciente. Entonces, en la mañana llegan los neurocientíficos y entonces yo me despierto. Y comienzo a tener los mismos tipos de experiencias que yo tengo cuando estoy viviendo normalmente. Pero no, soy un cerebro en una cubeta, ¿no? Que estoy siendo, toda la evidencia que yo tengo es toda puesta por los neurocientíficos, que observan todo esto y se ríen así. Estamos engañando. Bueno, entonces, la hipótesis de los cerebros es una cubeta, es la hipótesis en donde uno tendría eh, experiencias que serían indistinguibles de las que tenemos nosotros ordinariamente, pero que serían radicalmente falsas, serían radicalmente engañosas. Entonces, el una cubeta es un simple cerebro, una cubeta, ¿de acuerdo? Y él tiene la experiencia de que, no sé, está viajando en un avión, está, no sé, caminando por la calle, está haciendo, etcétera. ¿Ok? Eh, Bien, a ver, veo algunas de sus preguntas. ¿Cómo se relaciona con la reconstrucción del conocimiento? Bueno, porque si nosotros tenemos que dudar de la evidencia de los sentidos, significa que la reconstrucción de la ciencia, cuando uno quiere decir, bueno, ¿cómo es que tenemos conocimiento perfectamente fundado del mundo? ¿Cómo es que realmente tenemos un conocimiento absolutamente cierto acerca de la realidad? En la base de ese conocimiento no puede encontrarse lo que nos muestran los sentidos. Ese es el punto de Descartes. Eh, Vicente Miranda pregunta cómo lo hace la gente que hace hipnosis para... No, esto es mucho más radical que una hipnosis. Recuerdo que el tipo dice que... No, esto es una manipulación. Que no puedo confiar en nada de lo que me muestran los sentidos. Por cualquier tipo, por lo que el genio maligno, que es el que hizo Descartes, o el caso este más de ciencia ficción de Putnam. O sea, no sé si ustedes vieron, bueno, que tal vez no, porque son estas películas antiguas que difícilmente ustedes a lo mejor no las han visto, pero eh, hay una serie de películas que se hicieron hace muchos años atrás, digamos, ¿no? Ustedes probablemente no habían salido, que se llaman The Matrix. Y en The Matrix, entonces era una hipótesis de este estilo. O sea, de hecho está inspirado en Batman, ¿de acuerdo? Entonces que hay una supercomputadora, que tienen los seres humanos metidos ahí, que les meten... Bueno, esa hipótesis es una hipótesis escéptica, ¿de acuerdo? Y si tenemos hipótesis escéptica, entonces eh, tenemos que poner en cuestionamiento toda la información que nosotros estamos recibiendo de los sentidos. Vamos a fijarnos ahora un poco más en detalle de esta forma de argumentación, de la cual Descartes es una muestra típica. Digo, Descartes no fue el que inventó esto, esto lo inventaron, apareció por primera vez en la antigüedad clásica, los filósofos de la academia platónica, media, así se denomina, y después ha seguido inventando más hipótesis, o sea, es cosa hecha a la imaginación, no sé, puede ser, no sé, una conspiración de la CIA, no sé, bien, que genera hologramas, no sé, etcétera. Hay muchas posibilidades de plantear estos argumentos. Pero ¿cuál es su estructura general? ¿Bien? Del cual Descartes es un ejemplo característico, pero no es el único. ¿Bien? Em, bueno, supongamos que tengo una creencia de sentido común que nos parece obvia,
que nadie pone en cuestión ordinariamente, como, o sea, me consta que tengo dos manos. Ok, tengo una mano, aquí tengo otra, bien, tengo dos manos, ¿de acuerdo? O tengo una, por lo menos tengo una mano, bien. ¿Y cómo lo sé? Bueno, aquí la tengo, digamos, la puedo palpar, la ocupo, etcétera, la veo, la puedo sentir si la muerdo, si, en fin. Eh, entonces, el escéptico funciona de la siguiente manera. Mira, si tengo dos manos, entonces, o sea, pues, si me consta, si tengo conocimiento realmente de que tengo dos manos, es porque no estoy en una situación de estas que ha descrito el escéptico. No estoy siendo engañado por un genio maligno, no soy un cerebro en una cubeta, no estoy confundiendo el sueño con la vigilia, no estoy teniendo un error masivo de mis sentidos que me hacen ver como que hay una mano cuando en realidad no hay una mano, sí, etcétera, ¿no? La idea es, el que yo tenga conocimiento de que tengo una mano implica que yo debo también conocer que no me encuentro en la situación descrita por el escéptico. Le vamos a decir la hipótesis escéptica o el escenario escéptico, y a ustedes completan lo que ustedes quieran. Genio maligno, cerebro en una cubeta, como sea, cualquiera de ellas sirve. Entonces, la idea es, si yo conozco que tengo dos manos, si realmente tengo un acceso epistemológico suficientemente confiable, y esto es conocimiento, tengo un conocimiento que tengo dos manos, entonces yo tengo que conocer que no soy un cerebro en una cubeta, ¿ya? Pero resulta de que no sé si no soy un cerebro en una cubeta. Nada de la información empírica que yo poseo es información que me permite excluir de una manera, por decirlo así, fuera de toda duda posible, que yo sea ahora un cerebro en una cubeta. Porque cualquier evidencia que yo tendría, en cualquier circunstancia, sería evidencia que los neurocientíficos malvados podrían fabricar si yo fuese un cerebro en una cubeta. Por lo tanto, yo tampoco sé que tengo una mano. ¿Bien? Podemos formalizar esto para que se entienda mejor, ¿no? Eh, la letra K que tengo aquí es lo que se conoce en... hay un área de la lógica que se llama lógica epistémica, ¿ya? Y es la lógica que trata las conexiones que se dan entre preposiciones donde aparece el conocimiento. Entonces, la letra K de knowledge en inglés, que tiene por objeto una preposición P, y P aquí, por supuesto, es una variable que es sustituirla por cualquier preposición, como, no sé, de día, tengo dos manos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo que aquí está diciendo es que se conoce, hay que subentender que ese conocimiento lo tiene un sujeto, pero para todo efecto no interesa quién sea, un sujeto cualquiera, un sujeto S, el sujeto S conoce que P. Eh, espérense un segundo que alguien estaba haciendo... Fernanda González es un círculo. Bueno, eh, no es que sea un círculo, el tema es que hay una conexión entre las dos cosas, una conexión sistemática. Mi conocimiento de sentido común, si yo le voy a dar crédito, implica que tengo que desechar esas hipótesis de que me engañó un genio maligno, lo que sea. Y lo que hace el escéptico es decirte, ¿qué pues, viejo? Pero no tenéis cómo desecharla. Por tanto, tampoco tienes conocimiento ordinario. Bien, déjeme volver entonces a este razonamiento, ¿no? Esto es un condicional, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que C es una creencia de sentido común, como tengo dos manos, y E es la hipótesis escéptica. Por ejemplo, soy un cerebro en una cubeta. Entonces la idea sería, si yo conozco que sé, si yo conozco que tengo dos manos, entonces yo conozco que no soy un cerebro en una cubeta, ¿ya? Pero resulta de que no conozco que no soy un cerebro en una cubeta. El tipo de información que yo poseo en este momento no me permite excluir esa posibilidad. Por tanto, tampoco conozco que tengo dos manos. Esto formalmente, este tipo de razonamiento que ustedes ven aquí, es lo que se conoce en lógica común, modus tollens. ¿Ya? Eh, bueno, permítanme explicarles esto un poquito más, porque este tipo de cosas vamos a usarlas muchas veces en el curso del semestre.
Daniel iba a preguntar qué es lógica epistemológica. Lógica sobre el conocimiento, o sea, lógica que involucre a este operador de conocimiento. Eh, Esto es no P, ¿de acuerdo? No P significa aquella proposición que es verdadera si solo si P es falsa, y que es falsa si solo si P es verdadera. El condicional que estoy aquí utilizando, cuando digo que si se conoce que tengo dos manos, entonces se conoce que no soy un cerebro en una cubeta, es un conectivo que conecta dos proposiciones entre sí y que resulta falso en un único caso en que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En los otros casos es verdadero. No les voy a explicar ahora algunos casos raros, porque pasó en cuando el antecedente es falso, resulta verdadero, pero por estos efectos no interesa que expliquemos esto con más detenimiento. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre condicionales, pero para estos efectos no interesa dedicarnos nada. O sea, esos son los recursos que yo estoy utilizando para explicarles este razonamiento. Tengo un condicional, ¿de acuerdo? El condicional, si es verdadero, implica que si el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero, no puede ser falso. ¿Bien? Y si el consecuente es falso, el antecedente tiene que ser falso. Eso es lo que sucede en un modus tollens, que en latín significa un modo por el cual se quita o se saca. Tolere en latín significa como quitar, ¿de acuerdo? Entonces el modus tollens es una forma, un modo de argumentación en donde dado un condicional uno puede negar algo. ¿Por qué? Porque el consecuente es falso. Si el consecuente es falso, el condicional si P entonces Q, y no Q, entonces eso permite inferir la negación o quitar el antecedente. Otra forma de argumento típico que depende de un condicional se conoce como modus ponens, que tiene que ver con poner, que es poner o afirmar. Entonces, si ustedes saben que P si P entonces Q, y P es verdadero, eso les permite a ustedes afirmar que Q. ¿Bien? Bueno, aquí lo que está ocupando el escéptico es un modus tollens. ¿Bien? Estamos diciendo, vale un condicional, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo conozco que tengo manos, entonces debo conocer que no soy un cerebro en una cubeta. Pero, vea usted, vale el condicional. Resulta de que es falso el consecuente, porque yo no tengo conocimiento de que no soy un cerebro en una cubeta. Por lo tanto, dado que es verdadero el condicional, se sigue que debe ser falso el antecedente. No conozco que tengo manos. Voy a ver. Bien, a ver, vuelvo al tío. Javiera Rivera pregunta por la tabla de verdad. Volvamos a ella. Eh, yo les decía, aquí P y Q son proposiciones cualquiera, ¿ok? En la flechita es el signo de condicional y debemos leerlo si P, entonces Q. Insisto, P y Q son proposiciones cualquiera, es decir, como, no sé, si está nublado, entonces, no sé, digamos, ¿no? Mi Sisyphus es un gato. Un condicional absurdo, pero en fin. Ustedes lo sustituyen por cualquier proposición. Bueno, cuando hay un condicional verdadero entre P y Q, la idea es que hay algo que no puede darse, y es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. O bien de la siguiente manera, si hay una conexión entre lo que expresa el antecedente del condicional y el consecuente del condicional, eso es porque están imbricados entre sí de tal manera que la verdad del antecedente debe determinar la verdad del consecuente. ¿Bien? Por esa razón es que si el condicional es verdadero, no puede ser que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Okay? Ahora, o sea, ¿cuáles son las formas de razonamiento que está utilizando el escéptico? Diciéndome, bueno, hay un condicional entre la antecedente del condicional es conozco que tengo dos manos, el consecuente es conozco que no soy un cerebro en una cubeta, y resulta de que lo que nos hace ver el escéptico es que es falso que yo conozca que no soy un cerebro en una cubeta, porque no es algo que yo conozca. Mi información no es suficiente para eso.
Por tanto, ustedes pueden ver aquí, si es falso el consecuente, ¿qué es lo que se requiere respecto del antecedente para preservar la verdad del condicional? No puede ser el antecedente verdadero porque entonces el condicional sería falso y estoy asumiendo que el condicional es verdadero. Lo único que es coherente con la falsedad del consecuente es la falsedad del antecedente. Bueno, esto es lo que hace un modus tollens. ¿Bien? Es verdadero el condicional, es falso el consecuente, se sigue la falsedad del antecedente. Y el escéptico está usando esa forma de argumentación en este caso. Javiera Rivera pregunta, ¿el consecuente es P implica Q? Es Q, ese es el consecuente, el antecedente es P. ¿Por qué la última es FFB? En los casos en que el antecedente es falso, en el tipo condicional que estamos viendo, se asume que el condicional es automáticamente verdadero. Si lo único caso en donde es falso el condicional es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Bien? Van a tener que creerme aquí porque hay una explicación larga que darles, porque pero así sucede en el condicional, en esta forma de condicional por lo menos. Hay otros que son más sofisticados, pero la idea básica sigue dependiendo de esto. Eh, y, ok, ya. Entonces, les doy esta explicación. Es decir, este es el razonamiento que está usando el escéptico. Eso es lo que hace Descartes, aunque no lo formaliza de esta manera. Me está diciendo, mira, eh, tú crees que tienes un cuerpo, que habitas en un mundo físico, que hay cielos y tierra, que los pajaritos están cantando afuera, o que está lloviendo, o que hace frío, y todas estas cosas tú las sabes por los sentidos. Por tanto, tú no puedes conocerlas si no te consta que no estás siendo engañado por un genio maligno. Pero resulta de que no sabes que no estás siendo engañado por un genio maligno. Entonces tampoco sabes ninguna de estas cosas. Ninguna de ellas. Eh, Vuelvo al chat. Bien, tengo aquí unas preguntas de Benjamín Fuensalida. No entiendo el condicional. Volvamos a eso. En el lenguaje ordinario, nosotros usamos expresiones como sí, entonces, por qué, tal que, por consiguiente. Hay muchísimas expresiones que nosotros utilizamos ordinariamente y que pretenden recoger cierto tipo de conexión entre las cosas que estamos enunciando. Lo que estamos enunciando, lo que llamamos nosotros una proposición, es algo que por sí mismo admite ser evaluado como verdadero o falso. Bueno, en lógica de proposiciones, entonces, el condicional se define como aquel conectivo entre dos proposiciones que resulta verdadero y correlativamente falso de acuerdo a los valores de verdad de las proposiciones que están siendo conectadas. Esta es la tabla de verdad del condicional, al menos esta forma de condicional que se llama implicación material. Si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente debe ser verdadero. Si el consecuente sea falso, el enunciado va a ser falso. En los restantes casos se asume que el condicional es automáticamente verdadero. Eso les he dicho que la explicación completa de esto es bastante más larga. Pero, a ver, si les doy una explicación rápida de esto. ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, una razón por la cual sucede esto es que este condicional puede ser definido como que no es el caso que P y no Q. ¿Bien? Lo cual es intuitivo, ¿no es cierto? Es decir, mira, si hay un condicional tal que si P entonces Q, entonces no es el caso que P sea verdadero y Q sea falso, que lo que sucede es que P y no Q. ¿Okay? Ahora, una vez que ustedes asumen que esa es la definición del condicional, tan sonado. Este es el valor de verdad que tiene que arrojar en estos casos, aunque nosotros tengamos una intuición muy clara diciendo, bueno, ¿por qué si el antecedente es falso va a ser... se sigue automáticamente si ustedes asumen esto.
Francisca Marino pregunta nuevamente, definir antecedente, piensa tú esto de aquí es el condicional, si P entonces Q, la proposición que está al principio se denomina antecedente, la proposición que está después se denomina consecuente. Hay una pregunta aquí que se me quedó en el tintero acerca de si todo conocimiento puede ser falso. Bueno, estrictamente no. ¿Por qué? Porque es una verdad conceptual que todo conocimiento es automáticamente de algo que es verdadero. Quiero decir, si yo conozco lo que sea, que P, de acuerdo, que está lloviendo, lo que ustedes quieran, eh, eso implica que P es el caso. El tipo de estado cognitivo que yo tengo respecto de algo, si es que tengo conocimiento, es de algo que sucede de hecho, en otras palabras, de algo que es verdadero. Si el objeto de mi estado mental, del tipo de evidencia que poseo, de mi estado cognitivo, lo que sea, no fuese verdadero, fuese falso, si yo creo que, qué sé yo, que está lloviendo y no está lloviendo, ¿no? Entonces, como quiere que sea ese estado cognitivo, puede ser un estado cognitivo muy justificado, yo puedo ser un sujeto altamente pasional, pero ese estado cognitivo no es conocimiento, es otra cosa, una creencia muy bien justificada, aunque falsa, en fin, una creencia para la cual tenemos mucho apoyo, pero falsa, etcétera, ¿no? Por definición, el conocimiento versa sobre algo que debe ser verdadero. Entonces, cuando dicen un conocimiento falso es como hablar de un círculo cuadrado. No hay tal cosa, ¿no? Lo que sí podemos decir es lo siguiente, que si este argumento cartesiano funciona, sucede que gran parte de las cosas que nosotros suponemos que conocemos, realmente no las conocemos. O sea que tenemos, por decirlo así, un engaño radical en lo que nosotros pensamos que sabemos sobre la realidad. Porque erróneamente suponemos como conocidas cosas que no conocemos. Bien, el argumento escéptico, entonces, planteado por Descartes, es un argumento que significa un cuestionamiento muy potente a toda nuestra forma ordinaria de acceder a la realidad. Por este mecanismo que les he explicado, plantear una hipótesis del tipo, a lo mejor nos engañó el genio marino. eh, a ver, Francisca Marino está preguntando también aquí, algo como una división. Volvamos a esa hipótesis porque quiero ver qué división puede ser. No sé si Francisca puedes tú decir aquí cuál sería. Esto es no P, ¿de acuerdo? Este signo de aquí es la negación preposicional. No veo en dónde puede estar la división. Profe, la diapo anterior a esa. Sería la acá y... Ah, no, no, esto es por decir es la consecuencia de. ¿Está bien? Entonces, premisa 1 es un condicional. Premisa 2 es la negación de el consecuente de este condicional. Y esto significa aquí que, por lo tanto, se sigue que es la negación de el antecedente de ese condicional. Coloco esta flechita aquí para indicar que es la consecuencia lógica de las dos premisas anteriores. Ahí sí. La verdad es que más o menos. Muy enredado las palabras. Me cuesta entenderlo. ¿Lo puedes repetir? Esta flechita de aquí, esta raya que está aquí, lo que está indicando es que lo que está aquí abajo es la consecuencia lógica de las dos premisas anteriores. Premisa 1, premisa 2, conclusión. O, a ver, no sé si ustedes tengan familia, en fin, imagino que sí, pero en matemática a veces se colocan tres puntitos, ¿de acuerdo? Eso es por lo tanto. Bien, bueno, coloca esa línea ahí, es como si dijera por lo tanto. ¿Okay? Ahí ¿Qué sí. prefieres? Bueno, entonces, por estos mecanismos
que coloca Descartes, que, insisto, no es nuevo, ¿eh? O sea, esto no fue una cosa así como que, wow, Descartes lo que se le ocurrió, pero qué, o sea, no fue una cosa que se le ocurrió a Descartes, se había ocurrido a otra gente hace mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Pero lo que sí es nuevo en Descartes es eh, la función sistemática que le está dando a esta duda escéptica inicial. Es el punto de partida de toda su concepción filosófica del mundo. Luego, las meditaciones metafísicas parten con esto. Sino, mira, antes de discutir de ninguna cuestión, tenemos que, primero que nada, fijarnos en cuáles son las fuentes de evidencia que nos van a servir para este propósito de construir el edificio del conocimiento humano. Y si vamos a colocar ese edificio, tenemos que asegurarnos, o al menos es el proyecto cartesiano, de instalar ese edificio, usando esta metáfora de un edificio en que tenemos piedras y colocamos piedras sobre otras piedras, y las piedras sobre otras piedras dependen todos últimamente de las que están abajo, ¿de acuerdo? En la base. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las piedras que están en la base del edificio del conocimiento sean piedras totalmente firmes, piedras para las cuales, o proposiciones para las cuales tengamos una evidencia de tal naturaleza que no podamos estar equivocados. O sea, la idea es que tenemos que tener un conocimiento tal de esas proposiciones que están en la base, que no pueda haber ningún motivo de duda de que las cosas son de la forma en que pensamos que son. ¿Sí? Y por eso es que Descartes parte con la duda metódica. Descartes, de hecho, no es un escéptico. Él no cree que no tengamos conocimiento del mundo para nada. No, no. Él lo hace diciendo, nuestro punto de partida es como si no sabiéramos nada de nada. Y nosotros vamos a partir reconstruyendo el conocimiento, tratando de encontrar verdades que sean tan evidentes para nosotros que no puede existir ni el más mínimo motivo para dudar de ellas. Descartes denomina estas verdades, que son la base del conocimiento, como verdades, las denomina él, claras y distintas. Así tenía una connotación en la filosofía de la época esto, ¿no? O sea, cosas que podemos concebir de manera perfectamente transparente. Claro, nos damos cuenta qué es lo que son y podemos distinguirlas de todas las restantes. Y nos podemos dar cuenta inmediatamente de que son verdaderas. Bueno, Descartes, en la meditación segunda, que acuérdense que son las dos que tienen que leerse, por supuesto si quieren léanse el resto, Descartes presenta un grupo de verdades que satisfacen este requerimiento. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Meditación primera, no sabemos ni una cuestión, digamos, estamos completamente perdidos, todas las cosas que nos dijeron en, fin, en el colegio, si alguien nos dijo, la Tierra tiene forma esférica, y ahí cómo se ha visto esa cuestión, porque la observamos en un telescopio desde un satélite, ya bueno, por esa evidencia perceptiva, así que no nos sirve, ¿no? Nosotros somos animales iguales que otros mamíferos, ¿y ahí cómo sabes eso? Bueno, porque hemos observado entonces tampoco nos sirve, ¿no? Y los objetos pesados caen. Si ustedes tiran una piedra por la ventana va a caer. ¿Y cómo sabe eso? Porque lo vimos. Entonces tampoco sirve. O sea, es una situación súper seria, digamos, aquella en la cual nos encontramos. Y en la meditación 2, la cuestión comienza a arreglarse. Porque, nuevamente, el objetivo de Descartes, digamos, el objetivo de Descartes no era dejarnos en la situación de la meditación 1, era sacarnos de ahí. Y la forma de sacarnos de la situación era buscar ahora algunas verdades que satisfagan este requerimiento, que sean absolutamente indubitables, que sean perfectamente ciertas y evidentes, verdades que, para las cuales vamos a tener tal grado de evidencia, eh, que no tengamos ni una sola razón para dudar de ellas. Pero antes de volver a esto, Fernanda González pregunta si va a subir el PowerPoint. Sí, va a quedar el PowerPoint disponible. O sea, de hecho, si ustedes se fijan, les conté que les había subido unos apuntes, unas notas del semestre pasado,
todo lo que aparece aquí era cosa que venía en lo anterior. Así que todo esto de aquí ustedes lo tienen disponible, digamos, en los archivos del curso. Nada, por supuesto que hay un punteo, naturalmente, lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, ok, entonces, eh, ¿cuáles son, o cuál es el primer ejemplo que coloca Descartes de una verdad que satisface este requerimiento de ser absolutamente indubitable? Esa verdad es el cogito. O sea, Descartes razona del siguiente modo, diciendo, mira, yo puedo estar engañado en casi todas las cosas que creo, casi todas ellas. Puedo tener la impresión de que hay una mesa en esta habitación y en realidad no hay ninguna mesa. Puedo tener la impresión de que como si hubiese un computador frente a mí y no hay ningún computador. Es una ilusión generada por un genio maligno o lo que sea. Eh, Sin embargo, hay algo en lo que ni siquiera un genio maligno me puede lograr hacerme fallar y conseguir que yo esté en error. Que es que cuando yo me equivoco en algo, soy yo, me consta a mí mismo que yo me estoy equivocando. Claro, si yo tengo ahora una impresión como si hubiese una mesa en esta habitación, a lo mejor esa impresión es equivocada, pero yo no puedo estar equivocado en que me parece ver una mesa en esta habitación. El hecho de que yo existo y yo tengo ciertas impresiones, ciertas representaciones, ciertas imágenes perceptivas, es algo respecto de lo cual no puedo estar equivocado. O sea, el cogito ergo sum es el primer ejemplo de una verdad para la cual tenemos una evidencia absolutamente cierta, al menos es lo que dice Descartes. Bueno, y lo hace, y se resume esto en este dicho, que lo enuncia en latín. Descartes escribió la meditación metafísica en latín, al menos la primera edición, la llamó Meditaciones de Prima Filosofía, así se llama, en latín. Cogito ergo sum. Pienso, o sea, estoy yo considerando cosas, estoy yo reflexionando acerca de si tengo conocimiento del mundo exterior, de si acaso no estaré siendo engañado de un genio maligno. Estoy pensando, estoy, por decir, haciendo representaciones mentales. Si yo pienso, cogito, entonces existo. Y eso es una evidencia de la cual no hay nada que ni siquiera un genio maligno pueda hacer para engañarme. Eh, Francisca Maguino pregunta si algo que me perseguí, entonces algo es cierto si nosotros lo percibimos como cierto. No, porque podría uno estar equivocado, pero en este caso es un tipo de evidencia acerca de uno mismo, como un pensador, como una mente que está considerando cosas que no está sometida a fuerza. Claro, si yo estoy recibiendo evidencia de algo diferente de mi mente, ahí sí tengo yo posibilidades de error. Yo puedo tener ahora la imagen como digo, como que si hay una mesa en la habitación, y en realidad no hay una mesa en la habitación porque en realidad es un holograma que lo hizo la CIA, ¿de acuerdo? O es una simulación que generó la supercomputadora de los científicos malvados que sacaron mi cerebro y está metido en una tina. O es el genio maligno que se divierte en hacerme, etcétera, ¿no? Ahí pueden fallar todas esas hipótesis, pero algo de lo cual no puedo estar en error es que yo, como el sujeto que estoy considerando si esto es así o no, existo. O sea, por eso es el razonamiento cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, o luego existo. Um, bueno, entonces Francisco Maguino también preguntaba, ¿cómo se justifica algo si no es con evidencia que podemos captar de los sentidos? Bueno, entonces la idea de Descartes, estamos ya en la hora, así que esto se los digo resumido, pero vamos a continuar con esto el próximo martes. El plan de Descartes global es el siguiente, diciendo, bueno, primero que nada, tenemos evidencia cada uno de nosotros de su propia existencia. ¿Por qué? Porque somos sujetos pensantes. La evidencia que tiene cada sujeto de sí mismo, de su propia existencia,
y de que uno tiene estados mentales en los cuales uno duda o lo que sea, es una evidencia para la cual tenemos evidencia según todos los estándares que uno pudiese querer de entrada. Descartes, en segundo lugar, va a argumentar que esa base de evidencia es suficiente para justificar la existencia de Dios. Y Dios es la garantía de que nuestros sentidos ordinariamente funcionan de manera confiable. Ese es el razonamiento de las 6 meditaciones. Perdón, sí, pero la meditación 2 simplemente trata este tema del cogito. Martes les cuento un poco más. Florencia contra pregunta, no entendí lo del código. Bueno, seguiremos el martes, Florencia. Así es que Descartes cree en Dios. Sí, Descartes da hecho 3 argumentos famosos para justificar la existencia de Dios en las meditaciones metafísicas. Como el grueso de las meditaciones metafísicas está destinada a argumentar por eso, ¿no? Todos esos argumentos, Martín pregunta cuáles. Paciencia, Martín. Si quieren hablamos el martes sobre los 3 argumentos de Descartes, ¿no? O sea, en realidad, los 2 primeros son formas de una línea de argumentación que es mucho más tradicional y que tiene sus orígenes en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, en toda tradición metafísica occidental. Y el tercero es una versión de un argumento que había dado antes San Anselmo. Ok, señores, entonces vamos a quedar aquí y les pido paciencia porque el próximo martes entonces hablaremos más sobre cómo es que Descartes pretende salir de este atolladero. Bueno, y la cuestión es que los sucesores de Descartes ya no estaban tan seguros de cómo salir del atolladero. Descartes pensaba que sí, pero sus sucesores no. Estaban, por eso les digo, partían con el mismo atolladero con el cual partía Descartes y después no salían más. Ya, quedamos aquí entonces. Un gusto y nos vemos.